Toda mi familia me dio la espalda porque él es negro. Yo estoy enamorada de él y ya yo estaba embarazada. ¿Qué tiene él que te gusta tanto? ¿Tú me puedes No decir? sé. ¿No sabes? Niña, a ti te hace falta un despojo, algo. A mí, ¿qué será lo que tiene el negro? Ok. Tú sabes que la ignorancia se cura con la educación, pero la estupidez es permanente. Era mi guía, mi ídolo. Y ahora ya no está. Y mi mamá está con el culpable de su muerte. Eso es mentira. Por cobarde se quitó la vida. Uy, bonita. Yo estaba con mi papá media hora antes de lo que él hizo con su vida. Todo el mundo es un villano, excepto su padre, que se quitó la vida. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El empresario estadounidense John D. Rockefeller dijo: cada derecho implica una responsabilidad y cada posesión un deber. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Hoy nos vestimos de lujo, señores, porque tenemos unos invitados con nosotros. Están sentados aquí en el público y son gente muy querida. Vamos a darle un fuerte aplauso a Ana María Canseco y a Diego Chuení. Qué gusto tenerlos aquí, amigos. El gusto es nuestro. Vamos a recibir el primer caso de hoy y nos comentamos de lo que está pasando, ¿verdad? Sí. Ok, señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, nadie me separa de ellos. No hay cama para tanta gente. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Jenny, estás demandando a Alexei. Sí, lo estoy demandando por la suma de $4,000. Alexei es mi pareja desde hace 2 años. Nosotros nos conocimos en Costa Rica. Yo tenía 15 años de vivir en Costa Rica. Y bueno, yo trabajaba, él también, y nos enamoramos. ¿En qué trabajabas tú? Bueno, yo trabajaba en un bufete. ¿De abogado? Sí, de abogado. Yo soy abogada en Costa Rica. Ah, eres abogada. Sí. Y él era pelotero. ¿Pelotero? Pelotero. ¿En Costa Rica? Sí, desde Cuba. ¿Ustedes son y- costarricenses? No, somos cubanos. Ah, son cubanos. Somos cubanos. Pero que habían emigrado a Costa Rica. A Costa Rica. Yo Ok. emigré a la edad de 15 años. Ujú. Tenía 15 años de vivir en Costa Rica. Lo conocí a él. Vivimos juntos hace un tiempo para acá que estamos viviendo juntos. A raíz de nuestra unión, pues quedó embarazada. Pero como todo cubano que tiene su sueño americano y más él que era pelotero y todo lo demás, me dijo que quería emigrar a Estados Unidos. Entonces, entre los dos reunimos dinero. Yo vendí muchas cosas de mi propiedad. Se lo di, le di todo el dinero que tenía para que él pagara el coyote y pasara de frontera en frontera hasta llegar a Estados Unidos. Cuando llegó aquí, resulta que él consigue un trabajo y empieza a reunir y la idea era que me ayudara a mí a que yo viniera para acá porque yo no tenía visa. Íbamos a hacer el mismo procedimiento. Cruzar por la frontera Cruzar también. por la frontera también. Es que los cubanos son... Exacto, pero resulta que yo tenía un matrimonio anterior y de ese matrimonio anterior yo tuve 2 niños. Él me conoció a mí, obviamente, con mis 2 hijos. ¿Qué edades tienen Sí, tus pero yo te otros mandé 2 dinero hijos? a ti, no fue a tus 7 hijos. años el mayor y 4 años el menor. 7 y 4, ok. Entonces, ¿qué pasó? Él me mandó un dinero para que yo viniera, igual que él, de frontera en frontera, y yo reuní otro dinero y con ese dinero obviamente me traje a mis hijos. Yo jamás y nunca los iba a dejar sola, yo soy mamá. Siempre le dije que le tenía una sorpresa, que cuando yo llegara él se iba a dar cuenta de qué sorpresa era, porque no le dije realmente... Que mira, ibas a venir con los niños. que iba a venir con los niños. No, tú a mí nunca me dijiste que iba a venir con los niños, Jenny. Yo no soy Eso es lo responsable que, de eso. oye, eso es lo que acaba de decir. Entonces yo, cuando llego a la frontera y él me va a recoger, él estaba hospedado en casa de un conocido
que fue con el que cruzó de frontera en frontera, cubano también. Entonces, cuando yo llego a la frontera y lo llamo y le digo, mi amor, ya estoy aquí, ven a recogerme, él va a recogernos, pero cuando me ve con los 2 niños, entonces se molesta. Llegamos a la casa del amigo y el amigo le dice a él, Alexei, tú no te puedes quedar aquí con tu mujer y los 2 muchachos, porque no hay espacio para tanta gente. Claro. Entonces, el dinerito que yo traía ahorrado, nos fuimos a alquilar a un motel. Realmente él no sabía que yo estaba embarazada. Él se dio cuenta que yo estaba embarazada cuando ya yo llego aquí. Yo llegué con 4 meses de embarazo. O sea, que tampoco le dijiste. No, yo no la le dije sorpresa nada. fue grande. Esa fue la sorpresa que realmente yo le tenía. Grande la sorpresa. Yo supuse que si él sabía que yo era mamá de 2 muchachos, él tenía que tener en su conocimiento de que yo iba a venir con mis hijos, que jamás Ay, y a nunca veces los Yo te iba a dije a ti dejar. que eras tú sola, Jenny. Yo no te dije que Alexei, eras yo tú. tengo 2 niños, yo Es no mejor voy a dejar a informar. mis hijos ni por ti ni por nadie. Ellos están primero Pero que yo tú no y soy que todo el responsable mundo. ahora de esos muchachos. Ok, entonces, ¿qué pasó? Entonces, al verme desamparada prácticamente, porque tampoco él me apoyó, él se quedó en la casa de su amigo, muy acomodado, y yo me fui para el motel con los muchachos. ¿A un motel? A un motel. Un motel que resulta que la plata nos alcanzó solamente para 3, 4 días, y de ahí tuve que irme a vivir a un Chester. Resulta que nos fuimos a vivir, llamamos a la ciudad, yo empecé a buscar ayuda, fui a Camilo House, bueno, a X instituciones. Los niños lloraban porque ya no teníamos dinero, inclusive subíamos al bus y mucha gente nos ayudaba a pagar el bus porque no tenía ni $1 para pagar el bus a mis hijos. A raíz de mi relación con él, toda mi familia me dio la espalda porque él es negro, él es bruto, no tiene educación, etc. Todavía se vive, pues desgraciadamente, esos pedacitos, y me vi totalmente desamparada. La ciudad nos recoge, nos lleva a un lugar de refugio con los 2 niños, y ahí fue donde empieza mi gran pesadilla. Él se quedó con su amigo haciendo sus cosas. Claro, Jenny, porque yo no me voy a hacer cargo de 2 muchachos sola. más de una barriga que nunca me dijiste que estaba embarazada. Pero es tu ¿Qué barriga quieres y que haga? además eran mis niños. Ya tú sabías que Pero yo yo a tenía ti no te 2 dije hijos. nunca que yo mandé dinero para los niños, yo te mandé dinero para ti. Si tú mandas tienes que dinero no, yo voy para con los mí o niños, para tal lo vez que hubiera sucedido sea, otra es cosa, para pero yo no te todos. puedo mandar dinero. Yo no te Espérate, mandé dinero para espérate, los niños. Alexei, espérate. Entonces, yo he vivido todo este tiempo en ese Chester, pero resulta que ahí dan solamente 90 días. Correcto. ¿Ok? Dentro de ese lugar se viven cosas que nadie se puede imaginar, solo el que la vive ahí adentro. A Sí. mi hijo mayor me lo golpeó una señora, obviamente yo me lo defendí, la señora me agredió a mí, me tiró una silla encima. A raíz de ese problema me botaron a mí y los niños del lugar. Me vi totalmente en la calle con las maletas, los muchachos. Bueno, aquello fue terrible. Pero ¿y tú por qué no te largas de nuevo a Costa Rica, donde eres abogada y tienes tu familia y tienes el apoyo, porque estás viendo que aquí no tienes nada? Yo no me volví para Costa Rica en ese momento, primero porque no tenía un peso cómo regresarme. Y segundo, porque yo estoy enamorada de él y ya yo estaba embarazada. Pero ¿cómo puedes Y si seguir yo me enamorada de un regresaba a hombre que, Costa que Rica- te ha dado la espalda para todo? Pero es cierto, pero si yo me regresaba a Costa Rica embarazada de una persona de color, mi familia jamás me iba a coger nuevamente. Simplemente era así como, eres como la oveja negra porque ya no seguiste ese reglamento, ¿me entiendes? Entonces, bueno, yo he estado haciendo trabajos de oficio, me he ido a limpiar casa, que arreglar uñas, pero ya que en ese estado de embarazo ya yo no puedo hacer nada, nadie me contrata. Entonces, he estado pagando un motel barato con los muchachos y le he pedido que me ayude porque ya no doy abasto con los medicamentos. ¿Y él no te Cuando ayuda se ni enferma, con un peso? No me ayuda en nada. Entonces, ahora él, Pero es que yo no soy conoce a una responsable de esos muchachos. persona... Yo no soy responsable de esos muchachos. Yo soy responsable de ti, siempre te dije desde el principio. Tú, yo no tengo que ver nada con cuando esos tú me muchachos. conociste a Nada. mí, Ellos en mi mándaselo oficina, a su papá que inclusive, lo quiere tú y sabías y que le va yo a lo que tenía necesita. 2 hijos. Es cierto, ellos tienen su papá, pero ¿qué quieres que haga si el papá de ellos vive en Costa Rica? Ese señor yo no sé dónde está, no quiere tampoco No te ayudar, manda dinero ni no nada. me manda dinero, no me manda absolutamente nada, ¿me entiendes? ¿Y tú Entonces, atrás de este? Y yo atrás de él, siguiéndole a él los pasos, como una tonta. Sí, qué bueno ¿Ves? que lo estás diciendo. Entonces le he dado todo lo que he podido para que él cumpla su sueño, porque realmente este ha sido su sueño, no ha sido ¿Qué el mío. sueño? ¿De qué? Y al final de la historia, él con sus mentiras, no, yo voy a ser un gran pelotero, yo voy a ganar dinero, yo voy a ser millonario. Y cuando llego aquí me resulta que vive en un cuartucho, ¿verdad? Con un amigo que supuestamente conoció en la frontera. Pero tú, abogada, le creíste a este
Me creí, 13, me enamoré. Todas esas cantidades de cosas. Todo eso. Pero me tú te crees que enamoré. al decir me enamoré significa que te cegaste, que Me te pusiste cegué, tonta, todo. idiota, que no Exacto. ves, que no piensas, que no Exacto. reaccionas. Y tienes además 2 hijos y uno en camino. Entonces, lo peor de todo es que ahora él quiere irse a Nebraska, porque según él va a ganar no sé cuántos dólares por hora, 19 o 20 dólares la hora, porque él dice que él tiene que ser su futuro y su sueño y todo lo demás. Y eso no es así. Eso no es así porque yo no me voy a ir a matar pollo, ni voy a ir a pasar frío, ni mucho menos voy a ir a llevar a mis hijos arrastrados. Yo voy a hacer un corto receso. A la vuelta, yo quiero saber si a ti alguien te ha evaluado psicológicamente, si tú estás competente, si has tenido algún problema de salud mental o que sí, simplemente tú estás en la tontería de Valencia. Regresamos después de este corto receso. ¿Tienes mellizos? Marante y Jennifer López lo único que pueden tener aquí mellizos en este país. Así como tuviste los No, pantalones eso- de bajártelos, Eso tienes que eso tener tiene los pantalones de arreglo, eso tiene tenerlos. arreglo porque Ok. yo pago y que se lo saquen. De ellos dos, es que no sé quién puede estar peor. Caso se